Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes, Mujeres Arraigadas en su Palabra, el podcast. Y hoy nos sentimos emocionadas, pues comenzamos una nueva serie, Padres de Verdad. Y no, me siento muy contenta también porque junto a mí me acompaña nuestra querida Ángela Volques. Sí, Dios bendiga, aquí estamos nuevamente en nuestros espacios. Ay, sí, y alguien muy especial, tenemos un invitado muy especial en este momento, una persona que apreciamos en gran manera. Él es, lo conocemos como pastor, lo conocemos como teólogo, lo hemos escuchado como maestro y lo conocemos en parte como esposo, pero hoy lo vamos a conocer como padre, nuestro querido pastor Hansel Alburquerque. Bueno, Dios bendiga sus vidas y gracias al Ministerio Mujeres Arraigadas en su Palabra que tuvo a bien considerarnos para poder estar aquí en este espacio, acompañarles y compartir y disfrutar juntos este momento. A veces dicen cosas de uno que uno mismo no cree que ha llegado hasta allá, pero la gracia y el favor de Dios nos ayuda cada día. Así es, no, lo que se dice de usted es verdad, pastor. Y hoy en este programa nos sentimos muy emocionadas porque vamos a dar a conocer esa parte de usted como padre que tal vez las personas no conocen no han visto en usted muy a menudo. Y cuando nosotros escuchamos la palabra padre, en medio de tantas circunstancias que se dan en nuestra sociedad, ¿qué nosotros podemos entender por esa palabra padre? Realmente pienso que ser padre es una de las más grandes responsabilidades que Dios nos ha dado como hombres. Pudiera decir que una responsabilidad más grande que cualquier otra que nosotros podamos desarrollar en este mundo y en esta vida. Es una tarea tan gigantesca que aún en la Escritura, en la palabra de Dios, nosotros vemos hombres que fueron muy grandes en su ministerio, en sus llamados, pero fracasaron de alguna manera como padre. Conocemos a David. David fue un gran hombre de Dios, uno de los grandes personajes de la Escritura. Sin embargo, como padre, no lo vimos desarrollar, crecer al lado de sus hijos, tener esa relación de padre e hijo, y posteriormente vimos como toda su familia y sus hijos cayeron en un total caos y muchos de ellos murieron antes incluso de él morir. Y así seguimos leyendo en las Escrituras Eliú que tenía un ministerio sacerdotal tan fructífero y al final sus hijos no siguieron su ejemplo. El mismo Moisés, el gran profeta de las Escrituras. Y así vamos leyendo y nos damos cuenta que de alguna manera esos hombres fueron conocidos, pero no fueron conocidos porque fueron buenos padres o un ejemplo paterno que pudiéramos seguir. Yo pienso que si parto de este mundo, yo más que ser recordado como un gran pastor y como un gran teólogo, quisiera ser recordado como un gran padre. De hecho, las Escrituras a ningún pastor le dice que rendirá cuenta por la iglesia, pero sí que rendiremos cuenta por nuestra familia. Así es. Y partiendo de esa pregunta, como tiempos bíblicos, lo queremos hacer a usted como en el tiempo actual. ¿Cómo es usted como padre? Queremos conocerlo en esa parte, porque lo conocemos, como hemos dicho antes, como todo un buen predicador, que cuando usted exhorta la palabra, el auditorio queda ministrado, pero como ese padre de familia, porque recordemos que yo no le vi una figura paterna a usted de padre, como tampoco yo tuve un padre. Entonces, háblenos de usted como esa figura paterna en familia, que es un padre para este tiempo. Yo pienso que ser padre es uno identificarse con las emociones de sus hijos. Para mí, ser padre es algo tan sencillo como tirarte al piso y ponerte en forma de un caballo y que tus hijos se monten sobre ti y jugar con la mente de niños que ellos tienen normalmente es como y con la que ellos niño se desarrollan. con ellos. Sí, es
es hacerlos sentir a ellos que tú les entiendes a ellos como niños. Entrar a su mundo. Sí, a veces uno pudiera sentirse tentado a corregir al niño, a condenar al niño, a condicionar al niño, porque tú todo el tiempo lo que quieres es estar jugando. Lo que sucede es que él está desarrollando una etapa normal de sus emociones que no la va a volver a desarrollar en otro momento. Y por eso para mí eso de ser padre tiene que ver mucho con esto, pero tiene que ver mucho también con el hecho de enseñarles a tener una vida de equilibrio. Ahí viene el aspecto de que les enseño que hay que divertirse, hay que disfrutar, pero también la vida tiene que ver con el asunto del compromiso y de la responsabilidad. Y por eso les digo, ahora en este momento no vamos a jugar porque vamos a limpiar. Claro. En este momento no vamos a jugar, vamos a estudiar o vamos a leer. En la mañana no hay televisión, tenemos primero que arreglar la casa o tenemos que leer, estudiar. Es todo un equilibrio porque sus emociones quieren jugar en todo momento. Todo el tiempo. Esas son reglas Sí, dadas a los hijos. y el hecho también del mismo estudio de la palabra, esos principios bíblicos que son tan favorables para el desarrollo del alma y del ser humano. De la palabra de Dios en mí como niño surtió un efecto que al día de hoy realmente ha sido de bien para mi alma y para mi corazón. Y si le voy a dejar algún legado a mis hijos, quisiera dejarle las verdades bíblicas que Dios nos ha dado. Tú sabes que nosotros en esta sociedad que estamos viviendo ante todos los acontecimientos que vemos a diario en las noticias, en nuestro lugar de trabajo, aún en nuestro alrededor, en nuestro barrio, nosotros notamos que hacen falta padres de verdad. ¿Cuál es la razón por la que en esta sociedad hacen tanta falta el vínculo paterno? ¿Por qué vemos tanta falta de vínculo paterno en las familias, en nuestro entorno? ¿Por qué hay tanta falta de padres? 3 cosas que pudiera yo mencionar. En primer lugar, el consumismo. El consumismo ha llevado a esta sociedad al hecho de que hay que trabajar mucho, hay que buscar mucho dinero, no hay tiempo más que para buscar dinero porque de alguna manera hay que consumir. Hay que consumir ropas de marca, hay que consumir a través del entretenimiento, los streaming, las pantallas de 32 pulgadas, las de 43, las de 55 pulgadas no son suficientes. De hecho, las de 65 pulgadas ya están dejando de ser suficientes porque recientemente ya han estado lanzando los televisores de 90, 95 y 98 pulgadas. Y cada día vamos corriendo en esa competencia por el consumo y al final el consumismo termina consumiendo nuestras vidas, termina consumiendo nuestra identidad y consumiendo nuestra familia. Y no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para compartir con ellos, para disfrutar con ellos cuando llegan del trabajo. El segundo aspecto, y es el aspecto del entretenimiento y la falta de compromiso con los roles. Uh-huh. Las personas están llegando de los trabajos y están llegando a ver los streaming, están llegando a ver Netflix, están llegando a ver Amazon Prime Video, están llegando a ver a Disney, están llegando a ver HBO, están llegando a ver un sinnúmero de cosas, de entretenimiento, series, películas. Hoy hay tanto que consumir que el tiempo parece no alcanzar. Entonces, cuando llegamos, sencillamente no hay tiempo. Y si no es una serie, estamos cocinando, fregando, haciendo algún otro asunto, pues entonces el celular está ahí disponible para WhatsApp, para Facebook, para Instagram, para Twitter. Y el entretenimiento de alguna manera no nos está dejando ver que nuestros hijos nos necesitan más de lo que las redes sociales y los streaming o los entretenimientos nos necesitan a nosotros. Y el tercer aspecto, entonces, es el aspecto de la falta de compromiso. Ser padre en nuestra sociedad parece que no es algo tan complicado. Parece que es solamente servir de vehículo para, de alguna manera,
llevar a la gestación a un niño en el vientre de una mujer. Y parece que simplemente se trata de eso. Ser padre es algo sencillo porque solamente es servir de vehículo para que alguien quede en gestación y una vez dé a luz, busca dinero y ya, y llévalo a la casa y ya eres un buen padre. Y todo eso ha ido calcomiendo la figura paterna y parece que ser padre es algo sencillo. De hecho, si eres rico, pudieras tener hasta 20 hijos porque tienes mucho dinero para pagar, Que te lo que te cuiden. lo cuiden y demás, pero ser padre es estar ahí. Bueno, entonces, partiendo de todo eso que usted contestó, la importancia entonces en este tiempo de ser padre, ¿cuál sería? Porque vemos que el tiempo es un factor que la gente no tiene. Pero entonces, esa importancia, ¿por qué yo quiero ser padre? O sea, ¿para qué yo quiero casarme? Porque en la sociedad también se habla con las mujeres que dicen que no hay que tener un esposo, no hay que tener padre. Pero vemos tanta delincuencia en este tiempo que es importante esa figura paterna en los hogares, en las familias, en la sociedad donde estamos viviendo en este tiempo. Sí, en primer lugar, quiero felicitar a muchas mujeres que de alguna manera y por alguna razón han tenido que criar a sus hijos solos. Solas. Realmente son mujeres que nosotros, o yo personalmente, admiro y pudiera decir que aplaudo de alguna manera el sacrificio que hacen. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas, el 75% de los niños que crecen en hogares donde no hay una figura paterna han terminado delincando, Sí. han delinquido. Pero se estima que alrededor del 40% entonces de los niños que crecen en un hogar sin una figura paterna han terminado en la cárcel. Todo esto nos habla indiscutiblemente de que es una situación complicada, no es lo más saludable, no es el diseño el hecho de que los hijos se críen sin una figura paterna. Por ejemplo, en ocasiones tengo la oportunidad y la dicha de tener 3 hijos, 2 varones, una hembra, y en ocasiones entre los pleitos que hay entre el varoncito más pequeño y la hembra más pequeña, a veces yo le digo, ¿cuándo tú me has visto tratar a tu mamá así? ¿Cuándo tú me has visto levantándole la voz hacia tu mamá? ¿Me has visto algún día dándole a tu mamá? Entonces, de alguna manera eso va forjándole a él, porque él está viendo que es cierto, mi papá nunca hace eso, los hombres no hacen eso. Entonces, de alguna manera, esa figura paterna necesita estar ahí. No es que debe estar ahí, pero necesita estar ahí. Sin embargo, necesita estar ahí no para pagar la leche, para pagar la manutención, no, necesita estar ahí para recordarle a ese niño que él tiene valores, que tiene que amarrar, tiene que cuidar, tiene que valorar, tiene que atesorar, tiene que asegurar, pero que también tiene un rol como hombre. Y ese rol, entre muchas otras cosas, es ser el cuidador y el protector de la mujer. Por eso yo le digo a ellos, ustedes deben de proteger a su hermana, deben de cuidarla. Ustedes son los príncipes y los caballeros. Ese es nuestro rol. El rol de las chicas es ser princesas y reinas. Sí. Entonces, así es. Y eso, y nosotros realmente, tú decías del tiempo y todo eso, que ahora lo que nosotros menos tenemos es tiempo y al final perdemos lo que es más importante, que es la formación de nuestros hijos, que es estar, pero vemos la importancia que, aunque la sociedad de muchas maneras ha querido vender, que yo no necesito un hombre, que mis hijos no necesitan un padre, que conmigo es suficiente, la misma sociedad nos ha demostrado con lo que vemos a diario, que sí es necesario, porque fue lo que Dios instituyó, porque lo que tiene que hacer el padre no es lo mismo lo que debe hacer la madre. Entonces, cuando vemos una niñez o vemos hombres y mujeres que crecen sin la figura paterna, vemos que son personas con muchas inseguridades, que sufren depresión,
que sufren maltrato, muchas veces mujeres que se dejan maltratar porque no han tenido esa figura masculina. Y eso nos declara a nosotros lo importante que es, Es así, cómo nosotros lo necesitamos en este tiempo. es así, es así. No, y aparte de eso son más de eso. Aparte de la inseguridad, eh, muchas veces para casarse hay problemas, porque lo digo por mí, porque no tenía papá. Y no me había dado cuenta cuán importante era un padre hasta crecer, porque cuando uno está niño no se da cuenta de eso. O sea, hay cosas que obvias porque nunca lo vi. Él murió cuando yo iba a cumplir 1 año. Pero después de adulta, esas frustraciones de adentro es porque, o ese miedo que muchas veces nos da es porque no teníamos una figura paterna que nos enseñó a modelar en la vida de una niña lo que es un hombre. Esa protección. Esa protección, ese cuidado, Sí, sí. ese amor, y también cuando te tienes que corregir, porque los padres muchas veces te aman, pero también te corrigen. Un buen padre a tiempo corrige de cualquier error que un hijo vaya a caer. Él está ahí ¿para qué? Para proteger. Entonces, en esta sociedad vemos miles de jóvenes delinquir por en cuestión es por no tener esa figura paterna al lado. Sí, que si realmente vamos a su trasfondo familiar, nos damos cuenta que vienen de hogares divorciados, Sí. vienen de madres solteras, vienen que han nacido fuera del matrimonio. Esas son una de las causas que vemos que se dan en nuestras familias alrededor, y es algo realmente muy lamentable porque las consecuencias al final nos afectan a todos. Bueno, tenemos el otro lado, porque muchas veces nosotros decimos, wow, pero ¿cómo esa persona, siendo de un hogar de familia y sus padres siendo tan pudientes, cómo ese niño hizo lo que Sí. hizo y andaba con las personas con que andaba? Bueno, es cierto que el padre estaba en el hogar o el padre era un padre aparentemente presente. La pregunta que debemos de hacernos es si ese padre estaba presente en la vida de su hijo. Eso es importante porque a veces pudiéramos hablar de los niños huérfanos de padres muertos, pero tenemos niños huérfanos de padres vivos. Así es. Mi padre siempre estuvo vivo, mi padre está vivo al día de hoy. Sin embargo, no fue un padre presente en mi propia vida. Y eso es lo que vemos, muchos padres ausentes, porque incluso una historia que se dio a notar mucho en los medios de comunicación en estos últimos tiempos fue un hijo que lo tenía todo, pero Sí. aún así cayó en la delincuencia. Y un padre que le daba todo a su hijo. Pero ahí uno pudo entender en todo eso que pasó con ese joven, que el padre le daba todo, pero Sí, no estaba, es porque el así. padre estaba haciendo dinero Es así. para dárselo al hijo. No le enseñó a valorar el dinero, gastaba el dinero, le tomó amor al dinero sin trabajarlo, porque si es trabajando está bien, pero sin trabajarlo. Entonces al final no le enseñó buenos valores porque lo estaba criando quien no era su padre, que no era su madre, era su abuela, Es así. que no tenía la fuerza, Es ¿verdad? así. Por la edad, porque no son los abuelos los que deben De criar. criar, eso es así. Entonces eso es, toda regla tiene excepción, porque hay personas que se crían sin sus padres y al criarse sin su padre dicen, yo voy a ser diferente. Sí, pero siempre hay una figura que ver. Me explico en ese sentido. A mí me crió mi abuela y mi abuelo. Okay. Pero yo, al final del camino, mi abuela, por ejemplo, que yo le decía, mamá, pero ¿por qué? ¿Por qué los días de mi cumpleaños a mí no me celebran cumpleaños y a mis primos sí? Y ella me decía que son sus padres que se lo celebran, que Okay. eso es lo que sucede y que ella cose y que el dinero no alcanza para prepararme un cumpleaños. Entonces yo ahí le pregunté, pero ¿y papi? Y ella me decía, tranquilo hija, tranquilo hijo. Al final del camino Dios es tu padre y ya Él te regaló el mayor de los regalos que puede darte, que es la vida y la salvación. Yo tenía como unos 10 años cuando ella me dijo eso.
Y a partir de ahí yo empecé a ver a Dios como Padre. Y realmente hoy por hoy me ha tocado ser padre. Y yo veo a Dios como el modelo, como el diseño, como el ente que debo de mirar, el blanco al que debo de mirar para yo poder pensar en cómo ser un buen padre. No existen los padres perfectos. Yo no soy un padre perfecto. No puedo tener un sentido de justicia perfecto incluso. En ocasiones los niños se culpan entre ellos, terminan los tres culpándose, no sé quién fue realmente el culpable. Y me toca sencillamente restringirle los favores a los tres cuando yo sé que uno solo fue el culpable. Pero Dios es un Padre perfecto. O sea, no existe forma de que yo diga, Katy fue la culpable. Él es un Padre perfecto y completamente justo. No, y en esa parte no existen padres perfectos, pero sí padres que dan ejemplo. Sí. Porque realmente tus hijos siguen tu ejemplo. Lo que tú le enseñas es un ejemplo. O es lo que ellos van a valorar en el mañana. Bueno, mi papá a mí me enseñó eso. Y cuando es mi papá, ¿quién me saca eso de adentro? Entonces, por eso el rol del padre. Es que ser padre. En este tiempo se necesitan padres presentes. No que compren regalo, no que estén en un momento, sino que en todo momento yo pueda decir, mi papá estuvo conmigo siempre. Mi papá fue mi apoyo emocional, físico, siempre vi a mi papá, que es lo que la sociedad en este tiempo no brinda, esa seguridad paterna que los hogares necesitan, ya sea porque hay matrimonios rotos, la mayoría de los hogares ahora son matrimonios rotos, que tú ves que la familia está en un caos. Y eso lo debemos a la mentalidad que ha querido vender la sociedad, que es mentira al final. Es así. Se necesitan padres presentes, padres que de alguna manera corrijan, pero añoñen, den cariño, den seguridad. Sí, a veces cambiamos las prioridades y no nos damos cuenta. Porque muchas personas me conocen y saben que amo la predicación. Y una de las razones por la que fui al ministerio pastoral fue precisamente porque vi la oportunidad de servirle a la gente. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos gusta hacer a nosotros que olvidamos que al final del camino servir no se trata de hacer lo que te guste a ti, sino de hacer algo que bendiga la vida de la gente. Jesús no era alguien que andaba por el mundo dando sermones. Jesús era alguien que andaba en el mundo dando sermones y llevaba a la práctica eso que predicaba. En ocasiones nosotros sermoneamos a nuestros hijos. Lo corregimos, le condenamos por mentir, pero entonces, ¿de dónde ellos aprendieron eso? Lo corregimos por las palabras tal vez obscenas que pudieran decir, pero yo debo de preguntarme ¿de dónde aprendió eso? Y en segundo lugar, ¿acaso las convicciones que le enseñé no están tan arraigadas? Porque yo no podré estar con mis hijos en todo lugar donde ellos estén. Así es. Pero las convicciones que yo les dé, esas estarán con ellos en cualquier lugar donde ellos estén. Y por eso es importante que nosotros entendamos como padres que si queremos estar con nuestros hijos las 24 horas del día, entonces tenemos que de alguna manera colocarnos nosotros en la vida de ellos, darles nuestras convicciones, nuestras creencias, para que ellos entonces puedan actuar de la forma en que entiendes que lo deben de hacer. Y eso es muy importante, por eso tú decías la responsabilidad que debe entender cada quien que tiene. O sea, Sí. no es una obligación, es una responsabilidad. Cuando yo decido tener un hijo, yo debo saber que eso conlleva una responsabilidad, más que tirarlo al mundo, como dicen por ahí, sino que ese niño espera. Y los niños ven la figura paterna, y estamos hablando de los padres de verdad, Sí. es decir, que hay padres que son de mentira. Y
En estos días que celebramos el Día de los Padres, muchas veces los padres se quejan porque el Día de las Madres la gente los hijos se desbordan, pero el Día de los Padres como que no hay mucho, mucho apuro. Sin embargo, hay padres tan valiosos que se han esforzado, que han trabajado por sus hijos, que lo han dado todo, que han hecho lo mejor posible, porque cuando uno tiene sus hijos no viene con un manual, los hijos no vienen con un manual, no vienen con un librito, si lo muevo aquí va a hacer esto, sino que en el día a día Dios va enseñando. Inclusive los padres de antes, nuestros abuelos, que no sabían mucho de letra, que no entendían mucho, tenían una sabiduría al criar, Sí que es. eso era impresionante. Eso parecía como que el Señor les decía, hazlo así o hazlo de tal manera. O sea, ahí nosotros vemos cómo Dios de cierta manera los guiaba a hacer las cosas correctamente. Yo recuerdo que los niños cuando eran pequeños los mandaban a un taller. Sí, Váyase al taller váyase al taller de mecánica, váyase al taller de banistería. ¿Para que me paguen? No, sí, para que aprenda a trabajar. Y le decían al jefe del taller, mire, eso nada más enséñemele, no sí. me le dé dinero, que lo que quiero es que aprenda. ¿Quién le enseñó a esos padres a hacer eso? Sí, Dios en ese sentido le da luz a uno. Yo tengo que admitir que yo mismo, en ocasiones, Dios me ha guiado para hacer las cosas de la mejor forma. Recientemente estuve envuelto en una gran decisión. Uno de mis hijos se acercó a mí y me dijo, papi, ya yo no quiero que tú sigas siendo pastor. Yo hablé con él Santo. y yo le dije, papi, ¿no quieres que tu papá siga siendo pastor nunca más? Y él me dijo, no, pero por ahora no. Coge una vacación. Y eso me dio en el Se corazón quebró. realmente, porque eh, tú tienes un llamado de Dios. Y yo hablé con él, yo le dije, mira, Dios llama a uno en el mundo para muchas cosas. Incluso le dije a él, Dios puede llamarte a ti para ser un médico. Y él me dijo, no, papi, no, para ser un futbolista. Y yo le dije, bueno, mira, para lo que Dios te llame no siempre va a ser lo que tú quieras hacer, Así es. pero será lo que es mejor para ti. Entonces, tal vez Dios te llame en este mundo, es cierto, hasta para ser un futbolista. Si Dios te llamó para ser un futbolista, tú tienes que ser un futbolista que honre a Dios en esa tarea. Y yo le dije a él, pero cuando tú seas grande, recuerda esto, que si tienes que dejar el fútbol por tu familia, entonces tienes que dejar el fútbol para honrar a Dios con tu familia. Y recientemente entonces accedí. Realmente uno estaba en medio de una situación. Creo que eso fue lo que le afectó más a él. Pero yo tengo un mensaje para cada pastor que pudiera estar escuchándonos ahora. Y quisiera hablar a los pastores porque uno a veces ama tanto servir a la gente que se olvida de servir a tu familia. Es difícil ser hijo de pastor. Es difícil ser hijo de pastor porque el hijo del pastor es quien ve al pastor sufrir y llorar. La iglesia nunca vio al pastor llorando, la iglesia nunca vio al pastor sufriendo, la iglesia nunca vio al pastor triste y cabizbajo, pero el hijo del pastor sí ve eso y enfrenta esos desafíos. De hecho, un hijo no quiere ver a su padre sufrir. Así es. Pudiera ver a su mamá sufriendo y el hijo va y le pregunta, papi, ¿qué es lo que le pasa a mami? Es normal que lloremos mucho. Sí, porque de alguna manera los hijos van viéndose, en la medida que van creciendo, que las chicas por lo general Lloran tienden más. a sentirse tristes, a llorar, pero papi. Entonces los hijos eso le va calcomiendo. A veces nosotros decimos, ¿por qué los hijos de los pastores son así? ¿Por qué son como son? Que terminan descarriados, que son los peores.
los hijos de los pastores enfrentan desafíos que no enfrentan los hijos de las demás personas. Pero si te toca escoger entre tu llamado o tu ministerio, cualquiera que sea, y tu familia, entiende esto, tu familia siempre debe de ser tu primer ministerio. A veces se escucha por ahí la frase de que los pastores rendiremos cuenta por cada uno de los miembros de la iglesia, pero eso no es así. Así es. La Biblia dice que respetemos, que honremos y que amemos a nuestros pastores porque ellos velan por ustedes ¿Cómo? como quienes han de dar cuenta. Existe un peso en el corazón del pastor que trabaja y sirve tanto, se entrega tanto, ora tanto por cada miembro de la iglesia local, como si él tuviera que dar cuenta por ellos, por sus vidas y por cómo vivieron sus vidas delante de Dios. Es como. ¿Cómo? Ese es el peso que hay en el corazón de un pastor. No es que la va a dar. No. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros leemos esto: tu familia primero. Así es. El pastor que sea marido de una sola mujer. Ujú. El pastor que sus hijos sean creyentes. El pastor que tenga su casa en sujeción y los hijos en sujeción. Que sepa gobernar bien su casa. Cuando nosotros leemos los requisitos pastorales, las tareas relacionadas a los hijos y al hogar, hay un total de 5 descripciones que involucran a la familia dentro de los requisitos pastorales. Para Dios lo principal es la familia. Así es. Eso es lo más importante. Y ya para terminar quisiéramos que diga a la sociedad, en verdad en este tiempo, que se buscan padres, que usted llame a conciencia a nuestra sociedad, más que a los pastores, a las demás personas que nos ven, a esos hombres que están ahí, que no son mujeres arraigadas, pero son padres arraigados, a conciencia, porque necesitamos padres presentes en este tiempo. Sí. A la luz de todo lo que hemos venido conversando, yo pudiera dar varias recomendaciones. En primer lugar, siempre mantén el blanco, que es Dios. Dios es el modelo, es el diseño. Trata de ser un padre mirando a Dios como ese molde, ese guía que tú puedes tener, ese patrón para ser un buen padre. En segundo lugar, tu familia. La manera en que tú trates a tu esposa es lo que determinará muchas veces qué tan buen padre tú eres. Un buen matrimonio refleja una buena familia. Yo no voy a tener hijos emocionalmente saludables si yo no cultivo un buen matrimonio. Así que para mí la prioridad es mi matrimonio, mi esposa, y luego entonces mis hijos. Amo a mis hijos de tal forma que mi hija me ha dicho, papi, yo quisiera casarme contigo, pero yo le digo, no, porque ya papi está Eso es ocupado, normal. ya papi tiene su esposa, yo soy el rey, ella es mi reina, tú tienes que, cuando seas adulta, buscarte tu propio rey. Un rey, sí. Entonces eso es bello, es hermoso. Entonces Así es. debo de como padre ver qué tanto yo estoy sirviendo de ejemplo positivo a la vida de mis hijos. Les enseño a mis hijos que papi tiene un espacio con mami y que es de mami. Si vamos para resort, pero primero papi y mami. Y me gusta que ellos vean eso. Mis Sí. hijos que vean, quiero casarme ya para poderme ir a un resort solo con mi esposa como lo hace papi y demás. Nos lo hemos llevado a ellos para resort, pero siempre entiendo esto, lo entiendo de esa manera. Entonces, debes de tratar de cultivar un matrimonio saludable. En tercer lugar, trabajar con el corazón de nuestros hijos. Muchas veces trabajamos con la conducta de nuestros hijos, pero no con sus corazones. Y me explico en ese sentido. Nuestros hijos mienten y nosotros lo castigamos porque mintieron. Así que le decimos, no vuelvas a mentir.
Y es cierto, el niño tal vez no vuelve a mentir en ese momento, pero entonces de repente cometió otra acción. Y esa acción que cometió fue una acción egoísta. Lo que hizo fue que sustituyó una acción por otra. Debemos de trabajar con los corazones de nuestros hijos. No simplemente decirle no mientas, enseñarle las repercusiones, el peligro, el daño, el efecto negativo de nosotros permitir que nuestro corazón se descarrile y ignoren el valor de las convicciones y principios que se les han enseñado. Número 4, padre, debes entender que como padre tu rol no es simplemente llevar muchos recursos y dinero a la casa. Se trata más que esto. Se trata de pastorear el corazón de tu hijo, como dice Paul Tripp, ser un padre presente, estar ahí con tus hijos. Ellos te necesitan, ellos quieren que tú estés ahí, que juegues con ellos, que le enseñes a montar bicicleta, que te escondas con ellos y juegues al escondido. Ellos te quieren ver allí presente. Y en quinto lugar y por último, es importante también que de alguna manera cada uno de nosotros como padre entendamos que necesitamos no solamente amar a nuestros hijos, sino demostrarle y mostrarle lo tanto que le amamos. Así es. Bueno, pues nos sentimos agradecidas, Hansel, de que haya estado con nosotros, haya tenido esta conversación con nosotros, esa parte que conocimos de ti, y le agradecemos a cada persona que se ha hecho presente en este conversatorio. Recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, vía YouTube, Mujeres Arraigadas en su Palabra, el podcast, y a través de Instagram, Facebook. Ya ustedes saben. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Buen día.